Buenos días. Bienvenidos a esta presentación de esta pieza soñada, El perro del teniente, de Josep Maria Benet i Jornet. Antes de empezar la presentación, vamos a ver en exclusiva el teaser de la pieza que subiremos esta tarde a las redes. Quizá empiezo a conocerlo. Estoy impaciente. Pues vamos a ir. Póngase cómodo. ¿Me escucharás si te cuento una historia? Tenemos una hora. Lo que pasa es que te pareces ¿A quién iría usted? a la chica de la historia. Nos miran. No te importa, ¿verdad? A mí no. Nos miran y lo pasan bien. ¿Sabe usted cuál es el momento más importante de tu discoteca? ¿Cuál? Aquí estoy. Acérquese. Sí, porque ella volverá a serlo en ti. ¿De usted? Como ya empiezo a conocerlo. Entonces la historia que te has inventado será verdad. Todo el mundo sufre, ¿eh? ¿Quién no sufre? También yo, de vez en cuando. Dependerá de mí, no tendrá que pensar en nada más. Se abandonarán. Y sus hombres, que lo obedecían sin rechistar, como perro. Un día, pronto, si usted me deja, seré yo quien organice la fiesta. Tensión, dudas, dolor. Bueno, pues con este interrogante abrimos esta presentación. Yo quería dar la palabra a Pilar Valenciano, directora de la pieza, y luego iremos escuchando a los protagonistas. Pilar, todo tuyo. Muchas gracias, Luis. Bueno, primero daros las gracias a vosotros por estar aquí, que sé que tenemos una mañana compleja de ruedas de prensa teatrales. Quiero empezar, voy a ser breve y rápida en los agradecimientos, que sé que luego no son de interés para la rueda, pero es necesario hacerlo. Primero a Luis, con el que estoy feliz de que arranque esta nueva etapa y de que esta sea la primera producción que se trae entre manos y de que esté esta mañana con nosotros. Mucha suerte, Luis, y buenos vientos para estos nuevos tiempos. Y quiero agradecer también a Natalia Menéndez y a Luis por la confianza en este proyecto y por darnos la oportunidad de estar esta mañana aquí con vosotros. A todo el equipo del Teatro Español, a los que considero mis compañeros, desde Ismael, que está en la puerta de entrada del Teatro Español, a Isabel Santos, que hace los cortes de estreno del teatro, a todos y a cada uno de ellos por el cariño y la complicidad con el que hacen su trabajo, y por supuesto a Entre Cajas también por la confianza y por estar tan a pie del escenario, estar día a día pendientes de todos nosotros, cuidándonos y estando en lo pequeño y en lo grande. Muchas gracias, Susana y Chusa, sois estupendas. A estos 4 maravillosos actores con los cuales ha sido una delicia compartir este proceso hasta ahora y lo que nos queda, y al equipo artístico, José Luis Raimo, que nos ha hecho un juguete teatral maravilloso, Tania Tajadura, vestuario, Luis Miguel Cobo, espacio sonoro y composición musical, Juanjo Llorens, iluminación, Elvira Zurita y Álvaro Luna, vídeo. A todos ellos muchas gracias por la maestría, el trabajazo y la complicidad. Y bueno, El perro del teniente. Gracias a David González por este estupendo teaser y por lo bien que hace su trabajo, porque se está convirtiendo en un imprescindible a la hora de ayudarnos a contar el teatro de manera audiovisual, y bueno, a la vista está lo bien que trabaja. El perro del teniente, Benet i Jornet, un autor del que yo no entiendo por qué no tenemos más obras en escena, porque es un maestro de la dramaturgia desde mi humilde punto
de vista. El perro del teniente fue un texto que cayó en mis manos cuando estudiaba en la RESAT, allá por los años 2000, que me impactó la primera vez que lo leí, que me siguió impactando cada vez que lo volví a leer una y otra vez, que brinda un juego para jugar a hacer cine, a hacer un thriller psicológico, pero de una manera súper metateatral, con dos historias que se cruzan en el tiempo y en la que no me voy a extender explicando, porque creo que los protagonistas de la historia os hablarán ahora de ella un poco más en detalle, y que ha sido un placer poner en pie un proceso de ensayos delicioso, de análisis de texto, de juego escénico, de descubrimiento en mesa y en escena, y luego en escenario. Bueno, un juguete teatral que espero que apasione al público tanto como nos ha apasionado a nosotros trabajando. Y como sé que tenemos prisa, le paso el testigo a estos 4 estupendos actores y luego podéis preguntarnos lo que os apetezca. Muchas gracias. Qué presión con esto de la prisa. Pues nada, buenos días a todos. Yo, así rápidamente, también agradecerle fundamentalmente a Pilar, que fue quien me llamó, y a toda la gente que haya tenido que ver con la decisión, por poder estar aquí, teniendo la suerte de desempeñar este personaje en este maravilloso texto, ¿no? Porque desde el primer momento que lo leí no supe muy bien qué me había pasado, porque el texto, leerlo no es fácil. Creo que Pilar ha hecho una grandísima labor de arrojar luz a ese texto, a esa historia, pero hay algo que a mí me llamó por dentro, ¿no? De esto de decir, joder, esto es buen teatro, y algo de lo que trata ahí. No sabía muy bien el riesgo que asumía, creo, aunque algo sabía, pero como que no lo quise escuchar. Pero la pieza es oscura, la pieza es muy oscura, se mueve por sitios sórdidos, donde el dolor es tapado con crueldad, ejercida hacia otros, manipulación. Se acerca, un texto que se acerca más a una snap movie que a un... yo qué sé. Entonces hay algo muy bestia, ¿no? De cómo el poder utiliza la carne, y sobre todo la carne de la mujer, como puesta en escena, ¿no? Y también de una manera transversal, no solo a la mujer, también al hombre que forma parte de los ocupados. Un texto que habla de ocupadores y ocupados, de lenguas que se imponen, bueno, en fin, es un texto maravilloso, y luego tener la suerte de compartirlo con estos pedazos de compañeros. Pues no sé, yo estaba arrebatado todos los ensayos y estoy deseoso ya de que entre el público y les podamos llevar este texto, que coincido con Pilar, de Benet, que yo desconocía y me parece la bomba. Entonces, pues nada, ojalá que podáis venir a verlo. Beatriz. Bueno, muchas gracias a todos por venir, y sobre todo, bueno, pues a Pilar por contar conmigo para este proyecto, para este texto, para este mundo, como decía Roberto, oscuro, donde pareciese que el motor es el sufrimiento, es los traumas, los impactos emocionales no superados, que llevan a convertirse, a convertir al personaje tuyo, bueno, no sé, un poco a todos, al personaje del perro, a estas mentes psicópatas y de una cero empatía con el resto de los seres humanos, como la crueldad queda impune por el poder lo ejerce el cual somos. Además es maravilloso como Benet y Jornet lo hablábamos antes, no nos nombra, no tenemos nombre, somos números, ¿no? Que tampoco es casual, ¿no? Como esa falsa esa no identidad, ¿no? 1, 2, 3 y 4.
Entonces, bueno, creo que es una obra compleja, como todo buen texto escrito, donde hay muchas capas, donde Pilar ha hecho un trabajo excelente de ir desentrañando en los ensayos como detectives qué es lo que sucede en cada uno de los personajes y qué es lo que les mueve hacia ese final atroz, ¿no?, al que nos arrastra el perro. Y bueno, creo que es una puesta en escena muy valiente. Yo siempre lo digo, que Pilar pues no ha pasado de puntillas por ella. Nos hemos metido a fondo en ella y creo que va a causar un impacto en el público porque, bueno, no es condescendiente, y creo que es la manera con la que se debe abordar estos textos, ¿no? Entonces es necesario también hoy en día ver esta realidad porque no está tan lejana de nuestras vidas. Así que, bueno, paso la palabra a Fernando, que es el número. Gracias. Pues yo, como decís, estoy contento de haber descubierto a Benedict Jornet más en profundidad y creo que es un autor que no se ha montado mucho aquí en Madrid y que la verdad es que merece la pena descubrirlo porque tiene algo, este texto, de una ambigüedad muy interesante. Hablábamos mucho de cómo a Benedict le gustaba mucho Pinter y cómo es una influencia muy clara. Y en ese misterio que tienen los personajes y que tiene la propia historia, creo que es fascinante, algo como que te atrapa y todo el rato te está haciendo preguntarte qué está pasando y qué más pasa más allá de lo que se dice. También creo que pensaba mucho estos días en que a Benedict Jornet le debió interesar mucho Michel Foucault, porque el estudio que hace sobre el poder y concretamente sobre la mirada en el poder en esta obra me recordaba mucho a esto del panóptico de Michel Foucault, de esta cárcel, ¿no?, en la que el preso estaba siempre continuamente siendo observado y cómo ser observado continuamente te priva también de cualquier intimidad y por tanto te desposee de cualquier poder. Creo que es algo muy contemporáneo eso, que estamos muy por las redes sociales exponiendo nuestra intimidad continuamente y siendo continuamente observados de una manera casi como voluntaria, ¿no? Como que ponemos nuestra intimidad a la vista de todos. Y creo que esa reflexión puesta ahí como en el teatro, y Benet lo coge muy bien como la metáfora del teatro para hablar de eso, de cómo hay un juego perverso en el que somos observados y cómo la mirada del otro nos hace, nos condiciona, nos coloca en un lugar a veces de vulnerabilidad, a veces la gente que mira tiene el poder sobre los que son observados, ¿no? Y creo que todo eso hace la función como muy rica, muy interesante y muy visceral en un punto. Creo que como actor es una función que no te deja quedarte fuera, que te coloca en un lugar de tensión que te obliga, o sea, a atravesar la función. No puedes pasarla por encima. Creo que está muy bien orquestado todo para que uno tenga que implicarse mucho al hacerla. Y después Pilar, creo que, como decís también, lo ha orquestado todo muy bien para que sea así. Es una función que ella conoce desde hace mucho, desde hace años, y se notaba que la tenía como estaba muy enamorada de la función. Eso ha sido muy bonito, porque lo transmitía todo el rato. Y entonces ha sido una suerte, la verdad. Y los compañeros igual, pues una suerte trabajar con ellos. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Yo, ya para añadir a todo lo que han dicho mis compañeros, para mí, por ejemplo, el proceso de ensayo ha sido precioso, pese a la complejidad del texto, ¿no?, como ya se ha dicho, y la complejidad en concreto de mi personaje también, ¿no?, porque ha sido un proceso de intentar disociar, ¿no?, que lo hablábamos, cuerpo y mente, que lo ha vivido tanto en paralelo mi personaje como mi persona, ¿no?, como actriz. Y gracias al proceso de ensayo que se ha llevado, ha sido mucho más llevadero. En el sentido de, para mí, el amor es motor para todo, para trabajo, para
para relacionarme y de eso sabe mucho Pilar y mis compañeros. Entonces ha sido un proceso de amor en el que se han podido llegar a sitios preciosos y a encontrar matices preciosos que nos han hecho personajes planos. Y yo en concreto he hecho prostitución en la ficción, en audiovisual, por ejemplo, y sí que es verdad que no se han tratado, o por el tiempo, por el ritmo del proceso, no se han tratado con esta profundidad y con tantos matices, tantos colores que hacen tan humana a este personaje. Entonces, para mí, a pesar de haber hecho varios, este es el primero que le da la honestidad y la verdad y la crudeza de algo tan real, tan crudo y tan vigente. Y la obra al final habla de eso. Y yo he crecido mucho a nivel personal también porque he aprendido muchísimo. También me he llevado algún que otro moratón en el cuerpo. y animo a todo el mundo a venir a verla porque es un gran espejo de la sociedad y en mayor o menor medida, aunque yo no tenga muchas cosas en común con mi personaje, pero he empatizado mucho y la admiro muchísimo y me siento una privilegiada de poder darle voz y cuerpo. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que tenemos hasta 5 minutos para recibir alguna pregunta. Si queréis preguntar algo, por favor. Por lo que he ido leyendo y lo que habéis dicho, uno de los temas fundamentales es el abuso del poder sobre los más vulnerables. ¿Qué es lo que cambia ese tema que se ha tratado también muchas veces en la milicia y en una serie de cosas, el haberlo colocado en un burdel? ¿Qué es lo que le añade? ¿Qué es lo más específico? El burdel, como el texto que escribí para la web de nuestro Teatro Español y para el programa de mano, es un sitio en el que se paga por comprar placer, ¿no? Y es un sitio donde la primera que ejerce abuso de poder es la madame, que es la que explota, paga, utiliza a otras mujeres, ¿no? En ese contexto laboral. Entonces, bueno, yo creo que es un poco un punto de vista, es muy interesante cómo Benet trata ese tema, ¿no? Porque no es nada maniqueo. O sea, él plantea todas las posturas, las expone encima de la mesa para que de una manera caleidoscópica cada uno elija el punto de vista que prefiera para decidir desde dónde se posiciona, para entender y para comprender la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la cuestión queda abierta para que cada uno decida y elija dónde se pone el foco en el tema del abuso, ¿no? Pero yo creo que hay diferentes planos y se ejerce desde varias posiciones. Y en este sentido también él hace de una manera, como en todo, porque para mí es un escritor impresionista, desarrolla todo a pinceladas, sin extenderse, sin hacer pues, tomas de decisión explícitas. ¿Cómo se trata el tema de la mujer? Son mujeres, las historias importantes son las de los hombres. De ellas no sabemos apenas nada, con 2 pinceladas nos da a entender quién son estas mujeres y la vida tan dura que tienen, pero sin hacer una apuesta panfletaria, sin hacer una exposición, o sea, todo de una manera sutil y desde mi punto de vista muy, muy inteligente. Buenos días. Continuando con este tema que estabas exponiendo, Pilar, habéis escrito aquí en la nota que se trata de un espacio de encierro, violencia y sometimiento donde se da rienda suelta a los instintos. Como posteriormente hacéis referencia a Abuelo Vallejo, no sé por qué a mí me ha venido a la mente la obra, creo que es La habitación
de Buero Vallejo, donde al final o sea, se quiere dar un sentido de que están en una casa rodeado de placeres y luego al final es una cárcel, ¿no? Entonces, quería saber si hay un paralelismo entre ese teatro de lo social y lo violento desde el punto de vista interno de Buero Vallejo con los esquemas. Desconozco totalmente la obra de Benet y no sé si tiene otras que van un poco por esta línea. Gracias. Pues yo desconozco en concreto esa obra de Buero, no la he leído, pero sí que hay mucha influencia de Buero y de todo el teatro social, no solo de Buero, también del teatro realista, del realismo americano, de O'Neill, de Miller. Bueno, lo apasionante a nivel de escritura dramática de Benet, bueno, para mí, que claro, por eso estoy aquí hoy, es cómo aúna ese tipo de dramaturgia, la dramaturgia más realista de Buero, de Alfonso Sastre, de estos autores que he citado, con autores mucho más contemporáneos, ¿no? Como Heiner Müller, como Harold Pinter, ¿no? Entonces, y él lo hace de una manera pues, que tiene mucho que ver con lo que os decía antes, de una manera muy sencilla, o sea, muy bien engranada, en fin, de una manera muy sutil y muy inteligente, en mi humilde opinión. Pues si no hay alguna más pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Pues El perro del teniente estrenamos el 8 de febrero y estará en exhibición hasta el 10 de marzo para luego arrancar la gira. Y nada, quería dar las gracias a todos, a todas. Dicen que el buen teatro es el que lanza la pregunta. Y creo que esta pieza es eso, buen teatro, porque lanza la pregunta y nos deja en el desasosiego para que cada uno de nosotros y de nosotras podamos contestar esa incertidumbre. Muchas gracias. Y no quiero irme de aquí, perdóname, se me ha olvidado en el capítulo de agradecimientos, sin agradecer especialmente a mis dos cómplices, que no Ángeles de la Guarda, Fran Weber, ayudante de dirección, y Valle del SAR, ayudante de producción y escenografía, que nos han cuidado y nos han arropado en todo este proceso y que son maravillosos. Muchas gracias a todos. La fundación. Ah, sí, la fundación. Sí. Perfecto.